Muy buenos días, hermanos, amigos. Los Alfaro García les saludamos con alegría de poder conectarnos una vez más, otro domingo más, para celebrar a nuestro Señor, para escuchar de Él en su palabra, y eso nos llena de alegría. Pero hoy estamos aún más alegres porque nosotros, aquí estos dos esposos, estamos cumpliendo en esta semana 39 años de matrimonio. Sí. Testimonio de la fidelidad del Señor, de la bondad del Señor, del amor de Él. Y pues qué bendición de verdad poder saludarlos a todos ustedes y rogar que el Señor también esté siendo sentido, presente en sus vidas, dándoles la bendición que Él tanto ha prometido a sus hijos amados. Así es. Como ya dijo Gerardo, damos gracias a Dios. Llegamos a los 39. No ha sido un año fácil, pero aquí estamos, con la ayuda del Señor y con su buena mano. Gracias. Gracias a todos los que nos han estado felicitando, mandando cositas. Ha sido una bendición, una alegría poder ver el amor de muchos hermanos. Gente que nos quiere, nos aprecia de verdad. Y pues aquí estamos. Queremos seguir adelante, si Dios así lo permite, con su ayuda. Así que gracias a Dios por eso. Amén. Y yo pues estoy todavía más contento porque, como ustedes pueden ver, mi esposa está mejorando poco a poco, y también gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante este año que ha sido difícil. Ustedes lo saben, en muchos sentidos, varias cirugías, tanto de ella como mías, y otras cositas por ahí que aquellos que nos conocen saben por lo que hemos pasado, pero la fidelidad del Señor, la bondad del Señor se refleja aquí. Mi esposa, gracias al Señor, está muy bien de salud, como si tuviera, ¿qué les digo?, 26 años cuando se casó conmigo. Qué galán. Qué bendición. Qué bendición, hermanos. Permítanme entonces orar y luego vamos a leer la palabra. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana de domingo al reconocer tu bondad sobre nosotros, sobre nuestra vida. Señor, muchas gracias porque a pesar de nuestras debilidades, pequeñeces y pecaminosidad, tu bondad ha estado sobre nosotros en abundancia. Sabemos que es así, no solo con los Alfaro García, sino con todos aquellos que invocan a Jesús, e invocan a Dios en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y queremos que esta hora de buscarte, esta hora de escuchar tu palabra, también, Señor, sea una hora en la que tú nos hables, tú nos formes, tú nos permitas ver la vida como tú la miras. Muchas gracias, Padre, porque en medio de música y cantos y trinos de aves, podemos, con el salmista, Señor, alabarte y bendecir tu nombre. Toda la creación te alaba, Señor, y te bendice como buen creador, buen Padre que ha dado a su Hijo por su creación, por los seres humanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues como todos hemos estado viendo, ya vamos en Mateo y tenemos aquí ya una de las porciones de Mateo, Mateo 8, del 18 en adelante. Permítanme leerles. Jesús, al darse cuenta de que lo rodeaba una multitud, ordenó que lo llevaran a la orilla. Entonces se acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme ir antes a sepultar a mi Padre. Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. Preparemos el corazón para esta palabra.
Déjenme dar una pequeña oración ante la lectura de este poderoso pasaje. Señor, muchas gracias por tu palabra acá. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Gracias, Señor, por tu enseñanza acá. Padre, permite que tu Espíritu nos ilumine, no solo para entenderla, sino también para llevarla a la práctica. Gracias, Señor, por tu bondad al darnos tu palabra. Señor, cuántas gracias te damos en un mundo lleno de ambivalencias, en un mundo confuso, lleno de opiniones, lleno de contradicciones. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra, una palabra firme, fiel, una palabra, Señor, que viene desde dentro de lo interior tuyo, Señor. Muchas gracias por ella. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Pues bien, hermanos, hemos estado varias semanas ya en el Evangelio de Mateo. Nuestro propósito, si Dios lo permite, es cubrir todo el Evangelio y mirar sus partes fundamentales, sus divisiones naturales. Y ya hasta este entonces hemos visto por lo menos dos grandes secciones del Evangelio de Mateo. La sección primera, que tenía que ver con la presentación del rey y que nos lleva hasta el capítulo 4 de Mateo. En el capítulo 5 al capítulo 7, Mateo nos habló de la primera gran enseñanza que resume el ministerio de nuestro Señor, lo que Él quiere para su pueblo, lo que Él quiere para nuestra vida. Son sus mandatos centrales y miramos ahí varias cosas del sermón del monte. Al terminar el Sermón del Monte, sin embargo, Mateo nos coloca una nueva sección, una sección de 2 capítulos. Una sección, el capítulo 8 y el capítulo 9. Una sección a la que yo he titulado Historias de Fe y de Poder. Porque precisamente me parece que cuando usted lee detenidamente estos 2 capítulos, encontrará un énfasis en Mateo de enseñarnos sobre qué pensaba Jesús sobre la fe y qué pensaba Él sobre su propio poder. Ya dentro de esta sección hemos visto un par de cosas interesantísimas, me parece a mí, sobre el poder del Señor Jesús. Miramos cómo el Señor comienza su ministerio de curación con aquel famoso leproso que le pide al Señor de la manera correcta, de como todos aquellos que nos acercamos a Él deberíamos pedirle: Señor, si quieres, puedo ser purificado. Y el Señor Jesús le contesta: sí, sí quiero. Luego miramos a un externo, un foráneo, uno que no es israelita. Y esto anticipa, por supuesto, el hecho de que Jesús no está interesado solo en los judíos. Y además de eso, miramos a este oficial romano viniendo delante del Señor con un empleado, con un siervo a quien él aprecia mucho, a que él quiere mucho. Intercede por este siervo y le muestra a Jesús también otra dimensión de lo que significa tener fe. Estar sujeto a la autoridad de alguien, a la autoridad de Jesús en este caso. Y Jesús también nos ha enseñado varias cosas sobre su poder. Nos ha enseñado que Él no necesita tocarnos físicamente. En realidad, en este pasaje, el Señor Jesús ni siquiera físicamente hablando mira al enfermo, sino simplemente di la palabra y el siervo fue sano. A continuación, el Señor Jesús, después de hacer estos 2 grandes milagros, hace un tercero. Al llegar a la casa de Pedro, que está en Capernaum, encuentra a la suegra de Pedro, una mujer que obviamente, a la luz de lo que miramos, era una mujer servicial, una mujer útil en los quehaceres domésticos. Y el Señor Jesús, una vez más, simplemente la toca, la toma de la mano y la mujer es sana. Hoy nos toca hablar una sección no muy larga, por cierto, pero que también habla de lo que significa la fe en el Señor Jesús y de lo que debería importar para nosotros lo que el Señor Jesús es y lo que Él quiere. Y aquí hay 2 secciones importantes del pasaje que acabamos de leer.
El pasaje que tenemos enfrente se evidencia como un momento en el que individuos vienen delante del Señor para decirle: yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, yo quiero reconocer lo que dijiste anteriormente y los milagros que has hecho, Señor, son suficientes para que yo te siga. En ese contexto estamos precisamente el día de hoy. Déjame leer una vez más estos cortos versículos. Jesús, al darse cuenta de que lo rodeaba una multitud, ordenó que lo llevaran a la otra orilla. Entonces se acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme ir antes a sepultar a mi padre. Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. ¿Qué significa tener fe en el Señor Jesús? ¿Qué significa tener fe en aquel que ha hablado, en el que nos ha mostrado ya su poder, que ha mostrado su poder sobre la enfermedad, que ha mostrado su poder de las maneras más variadas que existen? Recuerden ustedes que los relatos que aparecen en los evangelios no son sino resúmenes. Seguramente hubo más en esto, pero Mateo ha escogido estos milagros para que entendamos el poder del Señor Jesús, el poder de nuestro Señor, y frente a este poder y frente a esta autoridad, obviamente la gente es movida a hacer algo. La gente es movida a hacer algo. Y lo primero que encontramos en este pasaje es que la gente es movida en multitudes. La multitud viene acercándose al Señor. Jesús, al darse cuenta que lo rodeaba una multitud, ordenó que lo llevaran a la otra orilla. ¿Qué les parece esta reacción del Señor Jesús ante las multitudes? ¿Qué les parece esta actitud del Señor frente al montón de gente? Esta actitud es típica del Señor Jesús. De hecho, en varios de los evangelios, el evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 6, nos habla de algo similar. Allí en el capítulo 6 de Juan se nos dice que la gente quería venir a Jesús y forzarlo a que fuese su líder, su rey. Y en lugar de encontrar a un Jesús disponible para hacerlo, simplemente Jesús dice no. Jesús se aparta, Jesús se va. Y aquí encontramos exactamente lo mismo. Al darse cuenta de que lo rodeaba una multitud, ordenó que lo llevaran a la otra orilla. Cuán diferente sería el Señor Jesús a muchos de nosotros, ¿no les parece, hermanos? Porque en nuestras iglesias queremos que haya multitudes, y cuantas más multitudes mejor, pues algunas veces con motivos elogiosos, es decir, queremos que más escuchen la palabra, y cuanta más multitud, más escuchan la palabra del Señor, por lo menos así decimos. Pero me parece interesante que el Señor Jesús no está tan interesado en este sentido en los números, no está tan interesado en la multitud por sí misma. No está interesado en los números por sí mismo. Él se da cuenta, lo rodeaba la multitud y ordena que lo lleven a la otra orilla. Estamos en Capernaum, por supuesto. Ustedes deben ubicarse en el lugar en donde estamos. Y Capernaum, como ya lo hemos dicho, es una ciudad por puerto, una ciudad cosmopolita en ese sentido, que recibe visitas del otro lado de la orilla. Y si consideramos el otro lado de la orilla, seguramente encontraremos al otro lado de la orilla la Decápolis, esa región principalmente marcada por gentiles. El Señor Jesús no se contenta y no está simplemente satisfecho con tener una multitud de judíos que lo alaben y que lo reconozcan como tal. Cualquiera podría decir, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Y aquí acaso no quiere que lo reciba toda esta gente? Porque después de verlo hacer tantos milagros portentosos,
fuertes, buenos. Seguramente la gente quiere hacer de Jesús su rey, su líder. Pues bien, en este pasaje, Jesús le va, en estos dos elementos que Mateo menciona a continuación, Jesús nos va a decir que en lugar de contarnos simplemente con la multitud, que muchas veces lo único que quiere es lo milagroso, lo portentoso, y muchas veces quiere que a ella se le complazca únicamente, en estos dos ejemplos que viene, el Señor Jesús nos va a evidenciar que Él quiere otra cosa de nosotros. Que no simplemente quiere que nos reunamos los domingos, por ejemplo, para hacer bulto, como alguien ha dicho. El bulto, obviamente, el Señor Jesucristo no lo impresiona. En estas multitudes que vienen y que en Juan, por ejemplo, lo quieren forzar a hacer lo que ellos quieren que Jesús haga, el Señor Jesús les dice, adiós, nos vemos, y se aleja. Este elemento concreto de que Jesús no se confía en las multitudes aparece repetidas veces en los evangelios. En Juan, por ejemplo, una vez más aparece que el Señor Jesús no se confiaba de la gente. Y muchas veces dentro de sus mismos discípulos, aquellos que se llaman discípulos, encontrarán gente que de verdad no ha creído, que de verdad no ha puesto su fe en el Señor Jesús. Y precisamente por eso aparece este pasaje aquí, porque no es suficiente hacer bulto, hacer multitud, decir que lo seguimos, decir que lo queremos, decir que tenemos fe en Él. Por supuesto, estas manifestaciones son manifestaciones importantes, externas, necesarias, decirle al mundo que creemos en el Señor Jesús, que le cantamos al Señor Jesús, son importantes, reunirnos los domingos, hacerlo, sí, es importante, pero no es suficiente y no es crítico. El Señor Jesús se aparta y prefiere irse a la otra orilla, donde seguramente encontrará, como más adelante vamos a mirar, gente que tampoco lo quiere. Llama la atención eso, por lo menos. Viene entonces en segundo lugar aquí la primera persona que se acercará al Señor Jesús. Y en estos dos acercamientos, lo que yo quisiera que miraran y que Mateo creo que está tratando de que miremos es qué significa, al fin de cuentas, la fe en el Señor Jesús. ¿Qué significa seguir al Señor Jesús? ¿Qué significa de verdad decirle, me sujeto a tu autoridad, Señor? Señor, tú eres maestro y por eso te obedezco, por eso te sigo, por eso tú eres lo más importante para mí. Entonces, dice el versículo 19, se acercó un maestro de la ley. Llama la atención el ejemplo que Mateo nos da acá, porque la palabra que se ocupa aquí es gramateus, esa frase maestro de la ley, gramateus. Esta palabra no es una palabra negativa en realidad. Más adelante en Mateo capítulo 13, el Señor va a llamar a sus discípulos, a los verdaderos discípulos, les va a llamar gramateus, verdaderos gramateus, hombres y mujeres expertos en la ley, gente que conoce la ley, gente que sabe de la Escritura. Y allá en Mateo capítulo 13, el Señor va a decir que el buen gramateus es aquel que sabe leer todo el Antiguo Testamento y que sabe también atesorar lo que Él les está diciendo. Por eso es importante aquí que este que se acerca a Él ahora se le denomine como maestro de la ley. Un discípulo, alguien que está cerca del Señor, de las multitudes, que ha visto al Señor Jesús hacer todos estos milagros tremendos. Este es el que se acerca. Se acerca para que el Señor Jesús le oiga. No lo toma de lejos, no es un comentario lejano el Señor Jesús. Este maestro se asegura de que Jesús lo escuche. Y la manera en que se refiere a él es interesante porque no es igual a la del que viene, ni en los otros evangelios la forma en que se presenta esta manera de llamar la atención de Jesús. El gramateus, el maestro de la ley, le dice al Señor Jesús, maestro, sí, yo entiendo
tu profesión, entiendo tu vocación, entiendo cómo es que estás comprometido con esto de enseñarle a la gente la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y luego, después de decirle esto, hace una afirmación contundente, atrevida, de esas definiciones y de esas afirmaciones que quisiéramos encontrar en tantos creyentes, ¿no es cierto? En tantos creyentes quisiéramos encontrar gente que públicamente le diga al Señor Jesucristo: Maestro, te voy a seguir no importa a dónde vayas. Seguramente, si hubiera estado en un culto evangelístico, se para y dice: yo quiero seguir al Señor Jesús y voy, no importa a dónde vaya Él, no importa si va al otro lado de la orilla, no importa si va a las misiones, no importa si va a lo más recóndito de la tierra, yo voy contigo, Maestro, te seguiré. Aparece entonces aquí esta palabra que ya ha aparecido en Mateo, esta palabra de seguir al Señor Jesús. Seguir al Señor Jesús. Una palabra que puede ser sinónima de creer en el Señor Jesús, de tener fe en el Señor Jesús. Del seguimiento del Señor Jesús. Creo que hemos hecho un gran daño a la gente cuando simplemente pensamos que con solo profesar mi fe o mi seguimiento estamos contentos. Algunos incluso han llegado a decir que existen dos tipos de creyentes, uno que sigue a Jesús y otros que no. En realidad esto es confuso y es peligroso, porque no existe la verdadera fe, no existe la verdadera confianza en el Señor Jesús sin un seguir genuino, sin un seguir verdadero, sin un tener verdadera fe. Significa seguir al Señor Jesús, significa obedecerlo al Señor Jesús, significa no importa qué, no importa quién, no importa cuándo, seguir al Señor Jesús es la definición de lo que entendemos por discípulo, creyente, alguien que de verdad tiene fe en el Señor Jesús. Por eso es importante esta manera de que este gramateus, este maestro de la ley, se acerca al Señor Jesús, expresándole su total confianza a Él y diciéndole que no importa a dónde va a ir, Él quiere ir. Por supuesto, seguramente si alguien viniera a mí con dentro de la iglesia, ¿no? Si alguien viniera a mí con este tipo de afirmación, no solo estaría contentísimo de encontrar a alguien que dijera esto, sino que quizá fácilmente lo agarraría rápido para el liderazgo, lo agarraría rápido para que fuera líder de otros a fin de que entiendan que la confesión de fe debe hacerse de esta forma. Sorprende por eso cuando el Señor Jesús le responde y no le responde bien. Bueno, le responde bien, por supuesto, porque eso nos enseña, pero no sé qué estaba esperando este maestro de la ley de parte del Señor Jesús. Quizás una alabanza, quizás decirle: has hecho bien, maestro, también, has hecho bien, qué bien que lo haces. Eso es lo que busco en la gente, por ejemplo. Serían palabras que quizás esperaría este maestro de la ley. Pero el Señor Jesús le contesta de una forma inesperada. Jesús le responde entonces: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Que parece una frase, parece un dicho, parece un acertijo, parece algo que... ¿Qué quieres decir con esto, Jesús? ¿Qué quieres decir con esto a un hombre que muestra su deseo de seguirte? A un maestro de la ley que conoce la Escritura, que se está poniendo a su disposición. Y el Señor Jesús simplemente le contesta con este tipo de dicho. ¿Qué estará diciéndole el Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, lo que miramos es lo que el Señor Jesús no le dice.
y que frecuentemente nosotros estaríamos contentos con que alguien levante la mano, con que alguien diga y profese públicamente que cree en el Señor Jesús y que lo quiere seguir. Y nosotros aplaudiríamos y nosotros nos regocijaríamos y diríamos gloria al Señor, aleluya, que aquí haya alguien que de verdad quiere seguir al Señor. Lo consagraríamos a las misiones, por ejemplo, seguramente. Pero el Señor no se deja convencer tan fácilmente por las palabras del hombre o de la mujer. El Señor quiere probar tus palabras, mis palabras. Quiere que evidenciemos, que entendamos, que evidenciemos nuestra fe de verdad. Que entendamos en lo que nos estamos metiendo. Que sepamos qué significa seguir al Señor Jesús. Que sepamos qué significa la fe en el Señor Jesús. Otra vez, la fe en el Señor Jesús no es simplemente algo de palabras. Las palabras son importantes y necesarias, pero muchas veces no reflejan todo lo que el ser humano está dispuesto a hacer, aun cuando te ofrezcan el cielo y la tierra. Y por eso el Señor se detiene y le dice, esta frase aquí casi esotérica, críptica diría yo, es casi una forma de decirle al hombre, ¿has entendido lo que estás diciendo? ¿Has entendido lo que me estás diciendo? ¿Has entendido a qué te estás comprometiendo? Y una de las enseñanzas más importantes del Señor Jesús es que los cristianos deberíamos ocupar un poquito más nuestra cabeza. Deberíamos reflexionar sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, sobre lo que expresamos, porque frecuentemente expresamos un montón de maravillas, pero en nuestra vida está lejos de esas maravillas expresadas. El Señor Jesús le dice, los zorros ni las aves tienen dónde. Tienen estos dos animales, en primer lugar aquí, parecen tener un lugar especial en la cultura de los israelitas. Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esta frase preciosa, poderosa, profunda en realidad. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué le está diciendo a este? Además de decirle, pensá en lo que estás diciendo. Además de decirle, ¿estás dispuesto de verdad de la manera en que lo estás mencionando? ¿Tenés conciencia de que unirte a mí, de que obedecerme a mí va a ser algo que cambie tu vida? Pues no sabemos cuánto realmente, qué posición tenía este hombre, pero muy probablemente no era una mala posición en el mundo en el que vivía. Este era un hombre que era un especialista en la ley, era un maestro probablemente de algún seminario, entre comillas, para ser un poco anacrónico aquí, pero no era un campesino, no era alguien de poca monta, era un hombre que lo conocían por ser experto de la ley, un académico en este sentido. Y ahora el maestro le contesta diciéndole, ¿estás seguro que te quieres meter conmigo? ¿Que quieres seguirme a donde dices que me vas a seguir? Y le dice el Señor Jesús, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Este contraste entre los animales, los zorros y las aves y el Hijo del Hombre, algunos lo han querido interpretar diciendo que Jesús era como se dice en inglés, ¿no? Un homeless, alguien que no tenía una casa, alguien que no tenía dónde dormir propiamente. Sin embargo, muchos expertos están de acuerdo en que eso no es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. El Señor Jesús no le está diciendo simplemente que aunarse a Él le va a causar, a engrosar las líneas de los pordioseros. No es eso exactamente lo que le está diciendo el Señor Jesús. Más bien parece que lo que el Señor Jesús les está diciendo, porque Él había vivido en Capernaum, recuerden ustedes, estamos en Capernaum, Jesús es su lugar, es Capernaum.
Su familia está en Capernaum. Aparentemente, de acuerdo a los historiadores, Jesús tenía una casa, Jesús vivía con su familia en una casa, Pedro mismo tenía una casa en Capernaum, de tal forma que esto de no tiene dónde reclinar su cabeza no significa que Jesús no tenía casa, que era un vagabundo, por ejemplo, simplemente no. Si el Señor Jesús va a salir a la misión, no es porque no tenga casa donde pasar la noche o dormir. Más bien parece otra cosa lo que el Señor Jesús le está diciendo a este individuo. Y en este sentido, ustedes deben observar los dos animales que aparecen acá. Los zorros tienen madrigueras. Note esa expresión en primer lugar. Si usted busca en los evangelios, cuando otra vez se ocupa la palabra zorro para describir a una persona, encontrará que frecuentemente se ocupa para describir peyorativamente, negativamente. Los zorros son los políticos. Los zorros son un Herodes, por ejemplo, que saben que al trabajar pueden tener su fama, pueden tener su puesto, pueden tener su poder, pueden tener todo lo que quieran, su progreso en la vida. Y Jesús se distancia de los zorros. Los zorros tienen madrigueras. Yo no soy un zorro. Yo no soy un político. Yo no soy alguien con el que vas a tener un puesto. Yo no soy alguien que va a tener poder en el sentido normal de esa palabra, políticamente hablando. Debes entender algo. Si buscas al Señor, no lo debes buscar simplemente por tener poder, por tener dinero, por tener posición, por tener en este sentido una localización en tu sociedad. Los zorros lo tienen. Herodes lo ha tenido, por supuesto. Y tienen sus madrigueras, casonas, palacios. Si te vas a acercar a mí, debes darte cuenta que conmigo no lo vas a tener. Y las aves del cielo tienen sus nidos. Y otra vez, si se fija en cómo esta palabra aves se describe en los evangelios, la palabra parece que en varios contextos aparece también en contextos negativos. Las aves del cielo. Si usted revisa Mateo capítulo 13, se dará cuenta que las aves muchas veces representan a las naciones paganas. Las naciones paganas que se aprovechan muchas veces de la palabra de Dios. Se aprovechan, son las aves las que vienen y recogen la semilla y no la dejan prosperar. Son las aves las que hacen que se ponen a la sombra del reino de Dios para lucrar de eso. Las aves del cielo tienen su nido. Los paganos, en este sentido, sería más bien una buena traducción o implicación acá. Si me vas a seguir, maestro de la ley, debes recordar que no vas a tener necesariamente un puesto de poder, de autoridad. No vas a tener tampoco la funcionalidad que los paganos tienen. Pero es necesario darnos cuenta que cuando seguimos al Señor Jesús, el Señor Jesús nos pide que lo sigamos, no con el deseo de que nos convirtamos otra vez en los mejores de una sociedad pagana, por ejemplo, que sigamos la ruta de todos aquellos que prosperan en la vida como prosperan los paganos, que hacen nidos y hacen madrigueras para tener una posición. El Señor Jesús les pide a ellos a este hombre, que consideren este asunto antes de decir que me vas a seguir. ¿Quisiéramos seguir nosotros al Señor Jesús si supiéramos que no vamos a tener nada de Él? ¿Quisiéramos seguir nosotros al Señor Jesús si de verdad si supiéramos de verdad que cuando lo seguimos, Él le dice: yo no te estoy prometiendo ni posición, ni dinero, ni localización social? Más bien, adelante hermanos, pasen. Qué bendición verlos.
Más bien le está diciendo el Señor Jesús aquí a este hombre que lo busca y que confiesa públicamente su fe delante de él, que si es por eso que lo busca, que se olvide. Porque mientras hay zorros y hay aves del cielo que tienen sus nidos y sus madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Esta frase, el Hijo del Hombre, en Mateo tiene gran importancia también, porque el Señor Jesús está refiriéndose a Él como el Mesías sufriente, el Mesías que de verdad es el Mesías a la luz de Isaías 53, pero es un hombre sufrido, es un hombre entregado por Dios y muchas veces rechazado. Esto de no tener dónde reclinar su cabeza es una especie de afirmación en la que Jesús dice que no va a tener fácilmente acogida por nadie. Estamos en Mateo 8, versículos 18 al 21, hermanos. Entonces, lo que llama la atención en esta descripción del Señor Jesús es que Él no se emociona con alguien que quizás en su misma manera de ver las cosas como maestro le dice: te voy a seguir a donde vayas. El Señor Jesús quiere probar en este sentido si la fe de este hombre es verdadero. La fe de este hombre es verdadera. Esta fe que debe incluir el abandono total. Te voy a seguir aun cuando no tenga asegurada mi vida. Te voy a seguir aun cuando no tenga lo que otros tienen, estos zorros como Herodes y las aves del cielo, los paganos otra vez. Te voy a seguir aunque todo el mundo me rechace también. Aunque ya pierda esta mi condición de maestro de la ley. Finalmente, en este mismo contexto, mi primer ejemplo que el Señor nos ofrece aquí, llama la atención el silencio. El silencio. Después que el Señor Jesús le dice: ¿estás pensando bien lo que me estás diciendo? Señor, yo quiero ir contigo y voy a ir a donde tú quieras que vaya y voy contigo. Y el Señor Jesucristo como que lo para y le dice: ¿estás realmente seguro de lo que estás diciendo? Porque yo no soy ni un zorro ni aves del cielo, sino que en realidad no tengo donde reclinar mi cabeza. Es decir, todo el mundo, en general, todo el mundo me va a rechazar. Todo el mundo me va a rechazar. ¿Estás seguro que quieres seguir al Señor Jesús de esta forma? El silencio que pasa, porque inmediatamente Mateo va a seguir con el siguiente caso. No hay nada, no hay respuesta. Como que se paró, como que se detuvo, como que ya de verdad lo hizo pensar el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús muchas veces hace eso en los evangelios, decirnos que pensemos las cosas bien y que es una tontería, sinceramente, principalmente delante del Señor, que le digamos cosas que finalmente no estamos dispuestos a hacer. Este maestro de la ley se va para ya no volver. No lo encontramos, por lo menos aquí no aparece su nombre y ninguna otra referencia, ni en Mateo ni en el Nuevo Testamento. Yo me pregunto cuántos de los que hoy dicen confesar al Señor Jesús y que levantan sus manos los días domingos y hablando de Jesús como Rey, como Señor, como Juez y un montón de otras cosas que se le dicen al Señor, si fueran confrontados por el Señor Jesús directamente de esta manera, también caerían en silencio, también caerían en total silencio, porque frecuentemente la gente que busca al Señor Jesús, busca seguir al Señor Jesús, lo que quiere tener madriguera, lo que quiere tener es nido, lo que quiere tener es posesión, localización, reconocimiento, maestro de la ley, al fin de cuentas. Y no se da cuenta que el verdadero maestro es el Hijo del Hombre, el siervo sufriente, el que va a ser rechazado porque va a ser firme en un montón de cosas. Porque a Jesús no le interesa esto de cabildear con el poder, cabildear con los zorros, cabildear con las aves del cielo, los paganos, para tener seguridad, para tener sus necesidades suplidas. No. ¿Estás seguro, hermano, que cuando le dijiste al Señor, quiero seguirte, tengo fe en ti, eran esas tus expectativas? O como mucho cristianismo en el mundo contemporáneo hoy, o como la teología de la prosperidad te ha ofrecido,
Si vienes al Señor Jesús, tendrás un mejor hogar, tendrás una mejor casa, tendrás un mejor trabajo. El Dios de la Biblia te prosperará. Cualquiera, si ese es el llamado que has oído, seguramente debes cuestionar que es un llamado del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús llama de esta forma y a aquellos demasiados emocionados les dice, piénsalo bien, quizás no has entendido, quizás no has entendido. Por supuesto, esto a muchas denominaciones, a muchos pastores, a muchos líderes no les gusta, no, al contrario, véngase, llene las bancas, ¿verdad? Sature la iglesia, al fin de cuentas necesitamos más gente y el Señor Jesús, como ya hemos visto al inicio de esto, no le interesan las multitudes, porque al darse cuenta que la multitud venía, el Señor dice, un momentito, vámonos para la otra orilla. ¿Qué significa la fe en el Señor Jesús? Seguir al Señor Jesús, sinónimo de tener verdadera fe, obedecer al Señor, aun cuando eso signifique que todo el mundo te rechace. En segundo lugar, el segundo ejemplo que el Señor Jesús nos ofrece aquí, el último en este sentido, el ejemplo que aparece en el versículo 21, dice la Escritura, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme ir antes a sepultar a mi padre. Y Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. Otro de esos pasajitos que cuesta entenderlo, ¿verdad? Así de manera sencillita, uno esperaría algo más como ama a tu prójimo o algo así, ¿no? Que son relativamente fáciles de entender, aunque siempre difíciles de hacer. Aquí se identifica a este otro hombre que viene como discípulo. El primero simplemente se había identificado como un maestro de la ley, un gramateus en este sentido. Pero ahora es un discípulo, se le identifica en este versículo 21. Es uno que ya se cuenta como discípulo. Es uno que ya dice ser cristiano. Es uno que ya dice, si estuviéramos en nuestro contexto, ser evangélico. Se acerca con confianza al Señor Jesús y lo llama Señor. Ya no lo llama maestro como aquel, ahora lo llama Señor. Tú mandas, Señor. Sí, te he entendido, Señor. Eres el que manda. Y sin embargo, al decirle esto al Señor Jesús, añade esta frase de permíteme ir antes de sepultar a mi padre. Note otra vez la sinceridad de este discípulo, porque reconoce la autoridad del Señor Jesús. Le pide permiso, permíteme ir antes a sepultar a mi padre. Desde nuestra perspectiva uno diría, qué barbaridad lo que está pidiendo, es totalmente lógico, ¿no es cierto? Cualquiera podría decir, y desde nuestro contexto latino, salvadoreño, guatemalteco, latinoamericano en general, diríamos, wow, qué hombre más fiel, qué hombre más, quiere honrar a su papá, quiere honrar a su familia. Hay algo que siempre me ha llamado la atención a mí, que muchos de nosotros a veces hemos tomado por sentado, que los valores conservadores son los valores del Señor Jesús. Los valores conservadores que significan poner primero a tu familia, o poner primero a tu papá o a tu mamá, poner primero a este tipo de estructuras sociales. Parece que muchas veces nosotros, en especial los evangélicos, lo hemos identificado con la práctica del Señor Jesús. Nunca nos ponemos a pensar, por ejemplo, que lo que Jesús empezó al salirse de su misma casa implicaba una rotura con este elemento muchas veces del honor de su sociedad. El Señor Jesús, de acuerdo con el texto y de acuerdo con lo que conocemos de él, el primogénito de la familia en donde estaba María, José y otros hermanos. Era el más grande, diríamos nosotros, ¿no? Y de acuerdo con muchos historiadores, es muy probable que José haya muerto temprano en la vida del Señor Jesús. Eso significaba que Jesús iba a estar a cargo de la familia.
Él iba a ser el responsable por la familia. Él iba a ser el que iba a cuidar de la mamá y de sus hermanos más pequeños. Y sin embargo, el Señor Jesús, al llegar a los 30, dice: el reino de Dios. El reino de Dios. Por supuesto, eso no significa que el Señor Jesús, como se nos muestra a través de todos los evangelios, Él no estaba de alguna manera conectado con su familia. Pero sí significa que Él está dispuesto a romper con las estructuras sociales y con las convenciones sociales para anteponer el reino de Dios, como más adelante dirá Lucas. En el mismo pasaje, Lucas 9, va a ocupar el reino. En un momentito lo menciona más detenidamente. Este hombre que le está pidiendo al Señor Jesús: déjame ir y sepultar a mi padre, por ejemplo, para muchos en su mundo hubiera sido lo más normal, es lo honroso. Qué bárbaro, qué bueno es tener a un hombre que quiere honrar a sus padres en este sentido. Por eso otra vez la respuesta del Señor Jesús nos sorprende. Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. Otro dicho, otra afirmación un tanto críptica. De hecho, los mismos especialistas no se ponen de acuerdo en qué exactamente el Señor Jesús le está diciendo aquí a este hombre. Es probable, dicen algunos, que cuando Jesús le contesta, están pensando, algunos de los arqueólogos contemporáneos han descubierto que el ritual del enterrar a la familia o a un próximo, a un pariente, digamos, frecuentemente llevaba más de un año. Se enterraba a la persona y luego se dejaba esperar un año para que los huesos se deshicieran. Y al sacar los huesos otra vez, esa ceniza, si ustedes quieren llamarlo así, el polvo de huesos deshecho por un año, se ponía en una especie de urna para dejarlo ahí ya para siempre en este sentido. Si eso es así, entonces lo que el hombre le está pidiendo es: espérate, Señor, dame un año por lo menos, dame un año para que yo pueda arreglar mis cosas, dame un año para que yo pueda arreglar mis cosas familiares que son tan importantes y tan valiosas en este sentido. Si es así, entonces entendemos por qué el Señor Jesús le va a decir lo que le dice. Si es así, entendemos porque no hay tiempo, por un lado, en el ministerio histórico del Señor Jesús. Ustedes saben o deberían saber que aun cuando en los evangelios unidos, los 4 evangelios, Juan nos parece decir que el Señor Jesús tuvo 3 años de ministerio, los otros 3 evangelios parecen decirnos que el Señor Jesús solo tuvo 1 año de ministerio. Entonces, si así es las cosas, no, hombre, el Señor Jesús le dice: pues si te vas a enterrar a tu papá, ya no me encontrás vivo. Está frito. No, esto tiene que, no puede ser así. No puede ser así. Esto de sigue y deja que los muertos sepulten a sus muertos es una forma de decirle a este hombre: lo urgente es que me sigas. Lo urgente es que me obedezcas. Sí, hermanos, muchas veces las presiones familiares, sociales, te van a impedir que le digas al Señor sí, que te comprometas al Señor, porque tienes que hacer un montón de cosas. Y cuánta gente no hemos encontrado afuera y dentro de la iglesia también, que nos habla de que espéreme un tantito, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, necesito pasar. ¿Y cuánto va a durar eso? Pues fíjese que yo estoy a punto de pagar esta deuda, a punto de hacer lo otra cuestión, y son probablemente algunos meses, probablemente algunos años. A este tipo de personas el Señor Jesucristo les quiere recordar que la fe en el Señor Jesús, la entrega al Señor Jesús, va más allá de cualquier requisito social o familiar. Jesús tiene prioridad sobre tu mamá, sobre tu papá. Jesús tiene prioridad en este sentido sobre cualquiera de estas cosas que frecuentemente son simplemente excusas para no ponerte delante del Señor Jesús. Otros expertos, al mirar esta frase,
nos dicen que es una frase que han podido encontrar en otros contextos, en otros libros extra bíblicos, y que parece que a veces se ocupan para decirle: tu problema es otro, deja de cuentos. Eso me llama la atención tremendamente. Es decir, que Jesús le diga a este hombre: vos no me estés dando casaca, por favor, ¿verdad? No me estés dando, aquí como en nuestro contexto, no me estés dando paja, por favor. Tu problema es otro. Tu problema es que no estás convencido. Tu problema es que verdaderamente no tienes fe en mí. Tu problema es cualquier otra cosa. Y esta alusión de deja que los muertos entierren a sus muertos significa una crítica severa a este que se llama discípulo. Si te vas a enterrar a este muerto, es probablemente porque tú también estás muerto. Tú también eres parte de los muertos, los no creyentes. Dejemos de ponerle excusas al Señor Jesús, porque al hacerlo muchas veces reflejamos que no tenemos fe, al fin de cuentas, en Él. Esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos que ser forzados por las circunstancias para seguir al Señor Jesús, a veces difíciles circunstancias. Pero ¿cuántas veces hemos de verdad nosotros, cada uno, priorizado a nuestro Señor sobre otras cosas, sobre nuestra salud? Yo sé que esto suena irresponsable en algunos contextos, ¿verdad? Pero recuerden lo que acabo de decir. El Señor Jesús había roto con esta cultura de el honor que los israelitas tenían al dejar a su familia. Tu mamá y tus hermanos están bien, tranquilos, pero la sociedad pide que tú estés ahí porque tu papá ya no está y tú tienes que responder. Y el Señor Jesús ha dicho: primero es el reino, primero es la obediencia a Dios, primero otros pueden hacer este tipo de cosas y voy a ayudarles que seguramente a esos otros. Pero lo primero es la obediencia al Señor Jesús. Por eso esta insistencia del Señor: sígueme, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. Es interesante porque en Lucas 9, el pasaje es paralelo, el Señor Jesús, aquí por ejemplo en Mateo, no dice sígueme, y uno dirá ¿para qué? ¿Para qué? Otra vez el énfasis es seguir al Señor Jesús, obedecer al Señor Jesús, hacer lo que hace el Señor Jesús, dedicar tu vida como el Señor Jesús lo hizo. Pero en Lucas es un poquito más preciso, porque el Señor le dice a este mismo hombre: deja que los muertos sepulten a sus muertos y tú ven y predica el reino de Dios. Ven y predica el reino de Dios, ven y vive a la luz del reino de Dios. Esto llama la atención para alguien que entiende la naturaleza del reino de Dios en relación con Jesús. El reino de Dios no es cualquier esquema político. El reino de Dios para el Señor Jesús está en el seguimiento del Señor Jesús, en seguir a Jesús, en imitar a Jesús, en obedecer al Señor Jesús. Por eso es importante conocer al Señor Jesús y leer a profundidad lo que significa el Señor Jesús y cómo los evangelistas lo presentan. Porque frecuentemente escuchamos hoy en día tanto cacareo sobre el reino de Dios en medio de iglesias, ¿no? Incluso en medio de movimientos cristianos, y no sabemos qué es el reino de Dios, porque simplemente no conocemos al Jesús de los evangelios, aun cuando hablamos de Él. Aun cuando hemos sido cristianos por mucho tiempo, aun cuando hayamos leído a los mejores teólogos que quieras, lee al Señor Jesús, sigue al Señor Jesús, obedece al Señor Jesús de los evangelios, por supuesto, porque no hay otro, no debería haber otro. Y cuando lo haces, el Señor Jesús les dice: todo lo demás, todas las cuestiones de la sociedad quedan abajo. En otras palabras, esta sección tiene que ver con analizar nuestra vida y saber si nuestra prioridad en la vida es el seguimiento, la fe al Señor Jesús, o es otra cosa. ¿Es eso o es otra cosa? ¿Es eso o lo que creía el académico aquí que acabamos de mencionar, ¿no? El primero maestro de la ley, Gramateus, el académico que le dice al Señor: te voy a seguir a todo, pero no he pensado qué significa eso.
¿De verdad te importa tanto tener un puesto académico, un puesto en un seminario, un puesto de reputación popular, digamos así, reconocimiento popular? ¿O eres alguien que va a seguir al Señor Jesús aun cuando te rechace todo el mundo, aun el status quo de tu misma iglesia? ¿De verdad puedes decir que tenemos a Jesús como la prioridad? Y el otro asunto aquí, este segundo discípulo, es reconocer que hay muchos discípulos que en realidad a los ojos del Señor son muertos. Gente que se llama discípulo y son muertos. Están muertos porque les interesa y siempre tienen algo primero antes del Señor Jesús. Siempre tienen alguna convención social que tienen que obedecer antes del Señor Jesús. Que si el Señor Jesús dice algo, siempre estarán dispuestos a decir, espérame, espérame, espérame. Y que el Señor Jesús te tiene que decir, no hombre, déjate de cuentos, déjate de cuentos. Tu problema no es que tengas eso, es que simplemente no crees en mí lo suficiente para dejarte ir. Mi oración para ustedes y para mí es que constantemente nos estemos evaluando a la luz de estos dos ejemplos y que descubramos en esos dos ejemplos qué significa la fe en el Señor. En estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, creo que esta sección de historias de fe y poder, estos dos hombres que simplemente le ponen excusas al Señor Jesús o que le ponen optimismo sin pensar al Señor Jesús, deben enseñarnos a nosotros que el verdadero discípulo no es el que hace, no es el que dice, sino el que hace. El verdadero discípulo no es el que dice, espérame, espérame, espérame. Sino que aquel que se da cuenta que si está diciendo eso, es muy probablemente no tiene fe, al fin de cuentas, en el Señor Jesús. Dura es esta palabra, sí, seguramente. Pero igual que el Señor Jesús, cuando ve la multitud venir, dice, vámonos. Porque frecuentemente en las multitudes hay muy, pero muy pocos genuinos discípulos y creyentes en el Señor Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Todos nosotros al pararnos frente a ti, Señor, reconocemos nuestra necesidad. Necesitamos decírtelo, Señor. Y al mirar estos ejemplos, honestamente, Padre, no sabría cómo hubiera yo contestado si hubiera sido yo parte, uno de estos dos. Un especialista en la ley, al que el Señor Jesús le dice, ¿estás seguro que te quieres meter conmigo? No tengo ni madriguera ni nido. Al contrario, la mayoría me rechaza. Señor, no sé, sinceramente. Y sin embargo es mi deseo decirte que si esa pregunta me la hicieras a mí directamente, como me la estás haciendo al leer esta porción, yo no mantendría silencio. Yo dijera, no importa, voy contigo. Voy contigo al otro lado del mar, voy contigo donde la Decápolis, y si me rechazan a mí, como te rechazan a ti, estoy en buena compañía. Señor Jesús, de verdad que al ponerme delante de ti y escuchar tu demanda de seguimiento, sígueme, obedéceme, entiéndeme, aprende de mí, este es el reino de Dios. Señor, reconozco que muchas veces también hemos querido poner a otras personas obligaciones antes que a ti. Señor, permítenos ser hombres y mujeres a quienes las convenciones sociales, Señor, no les importan tanto
como para desobedecer a Jesús. Que no te podemos poner en sala de espera, Señor. Tú eres el Señor y tú no esperas. Nosotros esperamos en ti. Padre, permítenos demostrar, vivir confiados, demostrando que no somos muertos, enterrando a muertos. Señor, cualquiera que sea nuestra excusa, en el nombre del Señor Jesús, aquellos que nos escuchan, que han escuchado el llamamiento de Jesús, ven, sígueme, aprende de mí, obedéceme y no te tardes en hacerlo. Cualquiera que haya sido la excusa que se pudo haber puesto, Señor, en el nombre de Jesús, que esa excusa desaparezca y que tú tomes el trono que le pertenece al Señor, que manda, y nosotros, tus siervos, obedecemos instantáneamente. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana por este mismo canal. Cuídense mucho.